Gracias por la invitación y por la insistencia para que pudiera venir. Me encanta esta actividad, me emociona la cantidad de personas, así que bueno, qué bueno. Bueno, en realidad yo pensaba también en relación con el nombre de la mesa y con la cuestión de los sujetos que irrumpen, que a partir de los debates y de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, creo que no solamente podemos pensar que han entrado, que es cierto, ¿no?, sobre todo a partir de la obligatoriedad del nivel secundario o de lo que cada vez más está haciendo la educación inicial en las escuelas infantiles, pero más allá de los nuevos sujetos que tenían que ver con la exclusión sistemática, creo también que la educación sexual integral permite también que irrumpan sujetos que en realidad estábamos ahí. Porque si pensamos en la tríada pedagógica clásica, la clásica, ¿no?, que se decía, bueno, estudiante, docente, conocimiento. La educación sexual integral permite ir construyendo una mirada según la cual el niño que estudiamos en nuestros profesorados, yo soy profesora de la educación primaria, o sea, estudié el profesorado, también estudié en la universidad, y en muchos de los textos que leí hace muchísimo, se hablaba de el niño, ¿no? Y en muchos textos se sigue hablando de el niño. Cuando pensamos que ese niño tiene un cuerpo, que está inscripto en relaciones sexogenéricas, que tiene una historia, que además está inscripto en relaciones de clase, está inscripto en relaciones lingüísticas, culturales, y que todo ese territorio forma parte de la construcción de ese cuerpo, ya nos aparecen no el niño, sino los niños, las niñas y cada vez más les niñes. Y esos son los sujetos que también irrumpen, aunque podríamos pensar esos cuerpos siempre estuvieron ahí, sin embargo no los veíamos, ¿no? Y lo mismo pasa con este vértice del sector docente, cuando durante tantas décadas en la Argentina se decía, y también se dice, el maestro en ese genérico masculino, también cuando lo miramos desde la perspectiva de la ESI, desde la perspectiva de género, cuando empiezan a tener cuerpo esas maestras que en realidad somos fundamentalmente mujeres, ¿no es cierto, compañeras? En la educación somos fundamentalmente mujeres y durante tanto tiempo esa condición femenina estuvo oculta, o bien bajo el genérico maestro, o bien tras el guardapolvo, ¿no? Y ese cuerpo, esos cuerpos femeninos, esos cuerpos masculinos, porque tenemos compañeros, esos cuerpos trans, porque también empezaron a visibilizarse formas identitarias docentes que no responden al binarismo clásico de varones y mujeres. Esos cuerpos docentes también irrumpen. Y también irrumpen, y cada vez más irrumpen, porque se van pudiendo expresar, van pudiendo visibilizarse, porque también la ESI es una ley de ampliación de derechos, ¿no? Hablamos de los derechos del niño, hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de la educación media obligatoria y la de educación nacional. Bueno, creo que todas las discusiones alrededor de la ESI también son de ampliación de derechos. Y también el otro vértice, que es el conocimiento, profundamente interpelado por justamente la perspectiva de género y de los derechos. ¿De qué conocimiento con qué conocimiento estamos trabajando en todos los niveles educativos, en la vida cotidiana de las escuelas? Cuando lo miramos de cerca, lo que vemos, y lo vimos durante muchas décadas de investigación, porque la Ley de Educación Sexual Integral es un producto de una lucha de muchas décadas, de muchos colectivos y también de una convergencia entre la militancia en la calle y la militancia en la universidad. Cuando miramos de cerca ese conocimiento, lo que empezó a develarse es que
tampoco es neutral el conocimiento, y que el conocimiento transmitido, el conocimiento con el que se trabaja, puede ser un conocimiento patriarcal, transodiante, colonial, capitalista, o puede transformarse también en un conocimiento que aloje las voces, plurivocal, un conocimiento que discuta, ¿no? Discuta las relaciones coloniales y por lo tanto decolonial y por supuesto antipatriarcal, anticapitalista y odiante de las disidencias sexuales. Entonces, digo, eso es lo que la ESI está provocando y de alguna manera es lo que irrumpe. Y todo esto en movimiento en una institución que son las escuelas, ¿no? La escuela, que también es mirada, interpelada por la educación sexual integral. Entonces, en las escuelas también tenemos relaciones de poder, tenemos sujetos y tenemos también una historia y tenemos vínculos y tenemos espacios. La educación sexual integral también problematiza o por lo menos hace que miremos de otra manera cada una de las situaciones de la vida cotidiana escolar. Entonces, primera cuestión que diría es, la educación sexual integral, la perspectiva de la ESI visibiliza, de alguna manera es la oportunidad de construir la posibilidad para que emerjan otras voces y que esas voces contextualizadas en los territorios también puedan expresar la enorme diversidad que hace a los sujetos y a sus experiencias, ¿no? Porque la ESI básicamente se trata de incorporar la experiencia en la vida cotidiana de la escuela. ¿Qué intentó el gobierno nacional actual, el gobierno de Cambiemos? Básicamente desfinanciar a la educación pública, desfinanciar todos los programas y entre otros el programa de educación sexual integral, el programa nacional. Desfinanciar y desvirtuar. Yo creo que fueron los dos intentos que en estos años tuvieron que ver con la educación sexual. Desfinanciar, al igual que muchos otros, porque el programa nacional dejó de tener el apoyo del gobierno nacional y pasó a ser, de alguna manera, una especie de mercancía que las provincias pedían o no pedían, alojan o no alojan según sus políticas locales. Pero también desvirtuar porque el gobierno nacional intentó transformar la educación sexual integral en el programa ENIA, que es el programa de embarazo no intencional adolescente. Seguramente lo conocen, ¿no? Ese intento, que fue además un retroceso, porque pensar que solo vamos a trabajar cuestiones vinculadas con los cuerpos sexuados para prevenir el embarazo o en todo caso prevenir las infecciones, es un retroceso en términos de educación sexual integral, ¿no? Y esto es parte de lo que en estos años hemos atravesado. Sin embargo, yo quiero hacer un fuerte homenaje a la resistencia que durante estos años hemos protagonizado. Y en particular, el pueblo en general, pero en particular, por una parte el movimiento feminista. Porque creo que el movimiento feminista, los feminismos, que ya hoy sabemos que hay muchas versiones, muchas tradiciones, inclusive controversias, pero los feminismos y los movimientos que llamamos de una manera muy general LGTBIQ+, o de la disidencia sexual, vinculados con todas las formas identitarias que discuten el binarismo, todos esos movimientos estuvieron trabajando de manera sistemática y en particular en la calle, y en particular con las marchas de Ni Una Menos, y en particular el primer paro que se le hizo a este gobierno fue el paro feminista, recordémoslo, compañeras. El primer paro al gobierno de Macri fue un paro feminista, un paro de mujeres, que dijimos basta. Entonces, recuperemos como parte de nuestro patrimonio esta lucha, porque también, y esto es una cuestión de interpretación, creo que tiene mucho que ver con el debate actual que estamos teniendo y protagonizando en este momento electoral, ¿no? También quiero hacer un homenaje a las formas institucionales que estos movimientos feministas y de la disidencia se fueron dando de manera que podríamos pensar de abajo arriba.
los colectivos, por ejemplo, la revuelta, los colectivos, las diferentes formas organizativas de base, militante, que fueron sosteniendo la educación sexual integral como un eje. Compañeras, en particular, compañeras, compañeros, compañeres, que de manera, de alguna manera buscándole la vuelta de cómo resistir, fueron construyendo herramientas de colaboración, de cooperación, que se transforman, por ejemplo, en herramientas para compartir entre colegas. También los sindicatos docentes, y también lo tengo que decir, y hago también mi homenaje a los sindicatos, porque los sindicatos fueron, por suerte, ¿no? Recuperando y reconociendo que la educación sexual integral no es solamente un contenido pedagógico en un sentido puntual, sino que tiene que ver justamente con un proyecto educativo, y también los sindicatos alojaron no solamente comisiones de género, sino también actividades y formas de formación que podríamos pensar también desde la base. Y también las universidades, que estuvimos intentando luchar por sostener espacios de formación. Todas estas formas organizativas también forman parte de un patrimonio de lucha de estos años. Y también un tercer eje que quiero homenajear es a la lucha juvenil. Porque las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, en sus diferentes expresiones, fueron demandando educación sexual integral y siguen demandando en las aulas y siguen demandando en las calles. La discusión por la legalización del aborto del año pasado estuvo protagonizada, sabemos, fuertemente por personas sumamente jóvenes. O bueno, no sé, será que la edad nos hace que parezcan tan jóvenes, pero bueno, eran chicos, eran niñas, niños, que en realidad son adolescentes, pero en nuestra categoría forman parte de esa idea de niños, niñas y adolescentes. Eso viene de abajo, y eso que viene de abajo en el sentido generacional, ¿no? También es una demanda que nos plantean para nuestra propia práctica docente, y eso también forma parte de un patrimonio que hoy diría forma parte de todas las presiones que el sistema educativo tiene para seguir profundizando el proyecto de la ESI. Personalmente espero que cambie, personalmente espero que gane Alberto Fernández y que gane Cristina Fernández de Kirchner. Lo quería decir también. No, lo quería decir sin eufemismos, porque formo parte de un enorme, de muchísimas personas que no solamente esperan que termine el macrismo, sino que también venga un gobierno nacional y popular, feminista y democrático. Y soy parte de un grupo, de un sector enorme de la población que tiene enormes expectativas sobre ese gobierno, con la que también va a tener que vérselas el futuro gobierno, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas? Creo que con un cambio de gobierno tenemos mejores condiciones para básicamente ir en dirección, y esto lo dice una compañera periodista, María Seoane. María dice que la Argentina tuvo dos grandes pactos civilizatorios. Uno fue la escuela pública como gran valor de construcción del país. El otro fue el pacto de los derechos humanos, el Nunca Más, que me parece muy interesante porque el Nunca Más y todo el gran pacto de defensa de los derechos humanos forma parte constitutiva, por supuesto, no todos los sectores, pero forma parte de un gran pacto, un gran acuerdo que tenemos en nuestro país. ¿Y qué dice María? María dice, tenemos que ir hacia un tercer pacto civilizatorio que es nunca más el neoliberalismo. Nunca más el neoliberalismo en la Argentina, en América Latina. ¿Y cuáles son los dos contenidos, por lo menos para sintetizar en este panel, que componen ese Nunca Más desde un sentido teórico y político? Uno es poder pensar más profundamente, interseccionalmente, las condiciones materiales de vida de los sujetos
que participamos en el sistema educativo, incluyéndonos al sector docente, ¿no? Somos sujetos de sexo género, somos sujetos sujetados o sujetas sujetadas. Fíjense que el sujeto es activo y la sujeta es como sujetada, ¿no? También todo el tema del lenguaje que tenemos que discutir, pero digo, interseccionalmente significa reconocernos en nuestros cuerpos sexuados, reconocer la opresión y la potencia de disfrute, de goce que tienen nuestros cuerpos, reconocer las condiciones materiales, económicas, culturales que condicionan y también la potencia que podemos encontrarle, a ir encontrando también caminos para reducir la desigualdad y la injusticia. Pero también hay otra dimensión que me parece y que en los últimos tiempos, coincidiendo bastante con lo que planteó Ana, notablemente, pensar que la escuela es el espacio para garantizar derechos. La escuela es el lugar, tal vez, como algunos autores históricos decían, es la frontera frente a las familias o frente a la sociedad civil, es la frontera del Estado, es el lugar de contacto, pero del lado de la escuela está, de alguna manera, la garantía de los derechos, porque la escuela tiene que garantizar derechos. Y en ese punto, creo que en este gran pacto nuevo, civilizatorio, antineoliberal, tenemos que convencernos de que todos los niños, las niñas y les niñes pueden aprender si encontramos la manera de enseñarles. Y nos tenemos que convencer de esto porque el neoliberalismo también permeó algunas mentalidades o subjetividades docentes. Y también hay a veces rechazos, prejuicios o abiertamente formas de violencia en la vida cotidiana de las escuelas. Entonces, el Estado, que es el espacio de garantía de derechos y que se concreta en cada escuela, creo que tenemos que discutir profundamente entre todas, todos y todes, de qué modo asumimos ese lugar, por ejemplo, frente a los antiderechos, frente a los grupos con mis hijos no te metas, frente a aquellos que están en contra de la perspectiva de género y que piensan, por ejemplo, como hace poco estuvimos discutiendo, que una familia con 2 mamás es inaceptable, cuando en nuestro país es no solo aceptable, sino respetable, legal y forma parte de lo que nuestro patrimonio cultural pudo llegar a construir. También como sujetas y sujetos docentes somos también, por supuesto, y tenemos que pelear y seguir peleando por nuestros derechos. Esto también forma parte de la misma lucha, pero reconocernos, me parece, como este espacio de garantía de derechos, como reconocer a la escuela como el espacio cultural de la enseñanza, del vínculo, de la construcción vincular. Y, por último digo, reconocer que una de las grandes, creo yo, los grandes aportes de los feminismos es poder politizar el cuidado, poder pensar políticamente el cuidado. A las mujeres nos vendieron que éramos maestras porque amábamos a la infancia, ¿no? ¿Se acuerdan? El amor a la infancia, entonces la segunda madre. Seguramente no vamos a poder ser docentes si no tenemos un amor por esa infancia, por esa juventud, por esos adultos. No vamos a poder ser docentes si no tenemos ese amor. Pero es un amor político, es un amor lleno de contenido que tiene que ver justamente con el propósito de la igualdad y la justicia. Entonces, con toda esa agenda, creo, se nos viene mucho trabajo, pero creo y confío que tenemos todas las energías y toda la convicción para poder hacerlo. Nada más, gracias. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi